Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñenme a ver el arqueólogo Indiana Jones con mucha tristeza por su última aventura, ya que el amigo Harrison Ford se despide como un grande. Él deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Waller, un ex nazi que trabajará para la NASA. Antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like y comenta qué te pareció la película. Así que ponte cómodo, que comenzamos. ¡Qué bien! Todo comienza con unos nazis que atraparon a un estadounidense haciéndose pasar por un oficial. Esto le llamó la atención, así que lo agarraron y se lo llevaron. Era nada más ni nada menos que Harrison Ford. Está hecho un pibe porque está hecho por CGI. Aquí le dice que el Führer está oculto y Berlín ha caído, que han sido derrotados. No le importa un carajo, así que se lo llevan. Ahí nomás encuentran una lanza, que es la que derramó la sangre de Cristo, la lanza sagrada. Pero hubo una explosión y se tienen que rajar antes que todo empeore y llevar esto al Führer. Saben que hay un espía más. John no vino solo y salen a buscarlo. Mientras tanto, por otra parte, estaban por ejecutar a Jones, sin antes pedirle que cuente su historia. La verdad, las cosas como son. Él aprovecha y corta la cuerda. Como no estaba funcionando, le iban a disparar, pero algo raro cae del techo. Sí, un misil. Provoca una explosión y John está por ahora a salvo. Pero donde estaba sujeto también está por caer, pero logra sacar la cuerda de su cuello. ¡Bien hecho! Lamentablemente los nazis logran atrapar a Juan y se lo llevan como prisionero. El Doc, no conforme, se va en busca de la daga. Cuando lo tienen a Juan le dice: así que vos sos cómplice, te cuento que atrapamos a tu compa. Jones por su parte decide ir a buscar la daga que se encuentra en el tren. Conduce un auto de los nazis y toma otro camino que comience la acción. Así salta hasta la motocicleta. Como sabía que podría hacer eso sin caerse, como dijo el buen amigo Toretto. A veces tienes que dar un salto de fe. Se dan un par de piñas y así siguen hasta el tren. Al subir el tren se van corriendo por el techo. Estaban por matar a Juan. Indiana llega al lugar que quería y los nazis del vagón creen que él es un oficial, así que agarra la lanza y se va. Abre la caja y ahí estaba la daga, pero dice que es falsa. Lo mismo que le comentan al Doc, al nazi, que es una réplica, pero que no se preocupen, que tienen un articitera con un poder sobrenatural, que el que lo tenga no será rey ni emperador, ni un Führer, sino un dios. Hay un problema, como lo dicen esto a Hitler. Ahí dan aviso de que hay un saboteador y que la daga desapareció. John llega al vagón donde está Juan y lo rescata. Todos los soldados van tras ellos. Cuando están por escapar se encuentran al Doc y John lo golpea. Ahí Juan encuentra el articitera y se lo lleva. Cuando salen notan que los nazis lo vienen persiguiendo. Por fuera estaban meta tiro contra los aviones hasta que uno de esos aviones logra derribar a la artillería. Para su suerte queda disparando y derribando a muchos nazis. Así logran avanzar cada vez más, pero le aparece enfrente de Rodolf al querer enfrentarlos. Casi cae Juan, lo agarra Indiana y aprovecha a Rodolf para pegarle. En un momento lo tenía apuntando, pero John saca su látigo y le quita el arma. Pide a Juan que agarre y dispare, pero no era un hábil tirador. Si le da, salen victoriosos, no por mucho. El Doc lo apunta y reclama el anticitera. Cuando lo arroja, el objeto recibe terrible golpe y muere. Eso lo veremos, porque en este mundo todo puede pasar. Ahora sí, a saltar el tren, Juan dice que es mal volver con las manos vacías, pero John le muestra que se equivoca, porque tiene el anticitera al menos una mitad. Muchos años después, John, ya un poco viejo, nos muestra que llevó una vida normal, sin aventuras, hasta que se ve que un 26 de junio de 1969 tenía un acuerdo de separación con su esposa. Cuando estaba dando clases, todos estaban en otra, hasta que algunos se dormían. Hablan de Arquímedes y los ingeniosos inventos que decide participar, hasta que John pregunta cómo sabemos que esto fue real. A la que contesta: por el anticitera. A él le dan un regalo por su extensa carrera en la universidad. Esta chica comienza a perseguirlo. ¿Pero por qué? Resulta que ella es la hija de Juan, se llama Elena. Le comenta que está celebrando porque ya se está por jubilar. Por otra parte, en un hotel estaban hablando alemán. Y esperen, este anteojo conozco, no me digas que sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? Son preguntas que jamás tendrán respuestas. O como dijo nuestro gran amigo Toretto:
A veces tienes que dar un salto de fe. Nos enteramos que el Doc todo este tiempo no estuvo al pedo y que se dedicó a trabajar para la NASA. Ahí llaman y dice que encontraron a familiar de Juan. Estaban lo más tranquilo hablando de que ella estudió arqueología como su padre. Sí, así es, Juan ha fallecido. Ella, que sabe mucho sobre la anticitera, ya que Juan estaba obsesionado y dejó muchos escritos. También sabe que él lo encontró, pero John dice fue hace mucho tiempo. Ella le dice que sospecha dónde puede estar la otra mitad del objeto, ya que fue dividido en dos y trazó un mapa de la ruta, que puede que esté bajo el puente, que solo ellos dos lo saben. La idea es ir hasta allá, encontrarlo, así ella se volvería famosa, reconocida y destacada arqueóloga, y él obtendría una gran despedida. Pero no estaba muy contento al respecto, ya que eso volvió loco a su padre. Al final la lleva a mostrar la parte que tiene él de la anticitera, pero como era de esperar, los chicos malos llegan al mismo lugar y terminan matando a dos civiles. Pedazo de psicópata. Cuando ingresan le dice que se quedaran quietos. Hay que destacar que esta gente ya conocía a Elena. John se la ingenia para escapar, mientras tanto Elena sigue escapando, pero a la vez pensando cómo avanzar. Decide saltar el edificio y así poder cruzar. Indiana llama a la policía, pero la atrapan y se lo llevan. No obstante, deja marcado en el teléfono sus huellas. Cuando lo tiene, le hacen un interrogatorio. Querían saber cuál es la relación de él con Elena. Dice ser la ahijada. Quería saber para qué se reunieron, pero no sabe, ya que hace más de 18 años que no se veían. Dejen bajar porque hay una manifestación y no pueden pasar. John utiliza esto para poder liberarse y así reduce a estos, menos al grandote. ¡Aguanté! Va hasta un policía a contarle, pero tarda mucho, no hace caso y hasta golpea a un poli. ¡Aguanté! Así Indiana huye a caballo. Los chicos malos usan la moto de la poli. Autos del desfile literal hace lo que quieren y nadie los detiene. No lo sé, tú dime. John se le ocurre ir hasta el subterráneo y es tan audaz que hasta encaró por las vías, pero se acerca al subte pero otro camino se cruza. No es todo, atrás de él está el otro subte, pero no se preocupen, él salta con el caballo arriba de nuevo. Como los chicos malos saben que estaría ahí, no tengo la menor idea. Sube al subte y así por fin escapa. Ahora, ¿qué está haciendo Jones? Bueno, en la noticia ya andan diciendo que él es un asesino. Su amigo Sala lo pasa a buscar y lo invita a su casa. Le comenta todo lo que estaba metida Elena. Estuvo presa por un año por subastar contrabando, armas y pagar una fianza a un tal Rajín, un mafioso marroquí. Además, es dueño de un hotel que esta semana va a tener la subasta de antigüedades robadas. Lo lleva hasta el aeropuerto y le entrega su gorra y látigo. Una vez en el viaje tiene flashback cuando veían a Juan queriendo romper el objeto, porque dice que se podía predecir fisuras en el tiempo. Estás loco, le dice Jones, no tienes pruebas sobre eso, y se arrepiente de que él lo tenga. Se lo da con la condición de que lo va a destruir. Él promete destruirlo y se va. Volvamos al presente. John llega al hotel donde se realizará la subasta de objetos robados. Ahí mismo estaba Elena, no lo dejan pasar por no tener la contraseña que le pide el gurí. Cuando ingresan, él le dice que ofrece 90 y se pudre todo porque se la quieren llevar. Justo ahí llegan los nazis también. El Doc reclama el objeto como suyo. John tira del mantel, pero agarra a Facundo. Apunta a todos y el grandote lo tira a Facundo, logrando así agarrar Jones el objeto. Ahí nomás saca su látigo, pero todos sacan sus armas. Jorge agarra el objeto y se va corriendo, pero se choca con el Doc y agarra a él. Jones buscará la forma de atraparlo, pero para su fortuna ya se estaban escapando y así huyen. Llegan el famoso Rajín a amenazar a Elena mientras con una seña manda a Jorge a perseguir al Doc. Este Rajín está muy dolido con Elena porque le rompió el cora. Sale corriendo y por suerte Jorge los encuentra y sube al autito y se van. En la persecución tratan de detenerlos, pero caen por las escaleras y casi se matan, pero no. Ahí pasa el Doc, Elena y Jorge lo persiguen y John también. Logra subir al auto de Elena, pero también está el tóxico de su ex. No por mucho, porque el grandote lo hace perder del camino. Así que Elena toma el toro por las astas y salta hasta el auto del Doc, con un fierro agarrándose del vidrio trasero. Así agarra al Doc y lo tira hacia atrás asfixiándolo un poco. Casi agarra el anticitera, pero ahí llega el tóxico con toda la bronca y Jones salva a Elena de ser golpeada por el auto. Pedazo de psicópata. Este lo persigue, está a punto de embestirlos, pero por suerte queda atascado.
Al Doc lo interceptan los militares, pero tranca, porque están los más tranquilos en un avión donde le avisan que el plan se suspendió. Se recalienta, lo quieren bajar en España, pero quiere un bote para ir al Mediterráneo. Como no acceden, se rebelan los chicos malos y toman el control, hasta le disparan. Y no sé por qué el Doc dice mi nombre, es Bond, James Bond. No, mentira, pero le dice igual. Mi nombre es Paula. Jürgen Paula. Mientras tanto, Jones con Elena están discutiendo porque están varados ahí, pero para colmo robaron las memorias escritas de su padre, pero ella dice que se las memorizó. Elena sabe dónde está la otra mitad, lo descifró porque está en códigos. Arquímedes usaba códigos, así que le dice debe estar en polígono. Al que Jones le dice que puede que esté en lineal B, que haría, porque sin él no podría descifrarlo. Así parten juntos hasta Grecia, Atenas, y pretenden llegar antes que los nazis. Se encuentra con su gran amigo Antonio Banderas, que es un hábil experto buceador que además tiene un bote. Se van a buscar un buque de guerra que se hundió con el gráfico para averiguar dónde está la otra mitad de la anticitera. Por un momento Jones estaba todo pensativo. Le pregunta a Elena si vio fecha de su padre. Él tiene una carta donde escribía una y otra vez 20 de agosto de 1969, que pasará en 3 días, y la misma fecha en 1939, 2 semanas antes de que Hitler invadiera Polonia. Elena se ríe y dice, ¿qué crees? ¿Que el dial tiene poderes? Pero Jones contesta que él vio cosas que no puede explicar. Elena le dice, si pudieras viajar al pasado, ¿qué harías, Jones? Jones dice que evitaría que se enliste su hijo. ¿Cómo haría eso? Pregunta. Así que él diría que moriría y que su madre jamás superaría ese dolor y que él sería incapaz de consolarla. Al día siguiente van a bucear. Antonio explica que solo deben bajar por 3 minutos. Ah, y que tengan cuidado con las anguilas. Una vez bajo el mar, llegan hasta el buque. Ahí dan con el cofre, obvio, lleno de anguilas, comienzan a atacar. Elena aprovecha para sacarlo mientras John lucha contra las anguilas. Jorge nota que otro barco se acerca. Ahí van a la superficie y lo estaban esperando los nazis. Así que ahora tienen los gráficos. Cuando el Doc lo revisa, ve que tiene un código polidio. Pide que John lo interprete, que lo lea de inmediato, pero se niega a hacerlo, así que dispara a Antonio en la pierna y luego al Cora. Bueno, para, qué falta de comprensión que tenés. Elena promete que le descifrará el código, pero quiere unos $100.000 y cierran el trato. Pero el Doc le dice, te doy algo que vale más de lo que estás pidiendo. Ahora sí, se lo lee con rapidez, pero no sé por qué esto para mí me parece mentira. A mí también me parece mentira. De esta forma, Elena planea una emboscada, lograr prender la dinamita. Ahí le tira y se llevan el gráfico. Logran escapar con el bote de los nazis. Una bien para nuestros amigos. Elena le dice que lea a Jones el gráfico, pero le resulta muy pesado. Le echa alcohol y le prende fuego. En ella había un objeto. Jones lo lee y descubre que está en la cueva de Dionisio, en Sicilia. Así que viajan hasta allá. Allí Jorge se está portando mal, será castigado, roba y no sé por qué no queda quieto y por casualidad justo se topa con el Doc y lo secuestran. Se roban un auto de un casamiento y llegan hasta la cueva. Ahí deben hacer eco fuerte para guiarse y llegar hasta la entrada. La encuentran pero deben escalar. Ah sí, y ellos obvios también llegan al mismo lugar. En una parte de la cueva se topan con muchos insectos. Elena sale horrorizada, llegando hasta un punto donde el olor es muy fuerte porque es metano. Indiana dice que debe salir cuanto antes de ahí, pero luego revisan el medallón. Dice, bajo la luna hay vida en sus pies. Así se da cuenta del desplazamiento al agua. En efecto, funcionó y se deslizan. Por otra parte, Jorge va a los chicos malos y sale corriendo, pero en vano, y lo esposan junto al grandote. Jorgito ve una oportunidad, le roba la llave, se lo mete en la boca, el grandote se da cuenta y cae en el puente. Bajo el agua, en un punto donde por casualidad solo pasa Jorgito y saca la llave para liberarse de la esposa, dejando solo al grandote ahí abajo. Vemos como Indiana Jones y Elena llegan hasta la tumba de Arquímedes. Cuando descubren, estaba la momia de Arquímedes sosteniendo la otra mitad de la anticitera. A Elena se le hace raro que ve un ave fénix con propulsores y a Jones que tenga un reloj, que para esa época aún no se habían inventado. Esto es la prueba de que Arquímedes lo usó y que Juan, el papá de Elena, tenía razón, se puede viajar en el tiempo. Pero ahí llegaron los nazis, y sí.
El Doc amenaza con matar a Elena, así que le entrega al Doc el objeto. Este lo une, pero calma, porque Jorge está arriba observando todo. Cuando el Doc pone la pieza más importante, Jorge se tira arriba del chico malo y comienza la acción. Venía todo bien hasta que le dan un tiro cerca del Cora a Indiana Jones. Lo iban a rematar, pero el Doc decide llevárselo. Elena no piensa en abandonarlo, así que junto a Jorge idean un plan para rescatarlo. Encuentran una moto y se van por él. El Doc en la Trafi va activando todo para que la anticitera funcione. Indiana le dice a quién asesinarás. El Doc dice que se va al 20 de agosto de 1939, que Hitler encendió una llama que pudo durar 100 años, pero hubo tropiezos y errores y él pretende corregirlos. Van directo a la aviación, toma un avión como si nada, el Doc ya preparado con su vestimenta, pero Elena y Jorgito llegaron ahí. ¿Qué se le ocurrirá? Bueno, le pide a Jorgito que pilotee un avión. ¿Qué? Que si tiene huevos, que lo haga. ¿Qué? Y se fue para allá. Ahora, ¿para qué carajo lo quieren vivo a Indiana Jones si ya no le sirve? Ahí va Elena a toda velocidad tras el avión y Jorgito también arrancó el avión. Elena alcanza al avión de los nazis y sube. Jorgito logró hacer despegar la avioneta, pero justo en la avioneta había un tipo dormido. El Doc ya estaba llegando al ojo de la tormenta y el objeto se alinea. Pero Jones le dice la deriva continental y que Arquímedes no sabía sobre eso, que estaba totalmente equivocado, pero le pegan para que se calle. Ahí comenzó a dudar el Doc, así que se recagó y pide dar la vuelta. Medio tarde, amigos, porque comienzan a caer. El piloto de la avioneta se despierta sin entender nada. Los nazis reinician motores y se estabilizan. Ahora falta Jorgito, con ayuda del piloto también se estabiliza, pero el Doc festeja al ver que sí lograron viajar en el tiempo. Parecía que no, pero en efecto estaban ahí. Pero no en realidad, están en la época romana. Al ver el avión piensa que los romanos tienen dragones. Están en Siracusa 214 a.C. Están en la guerra equivocada, así que al verlo y creer que son dragones deciden derribarlos. Lo atacan con todo y Elena casi cae al tirar a todos los nazis. Bueno, no a todos, uno queda prendido por su pierna. Jones la ve y se le ocurre agarrar un paracaídas para así escapar, pero el Doc lo agarra y lo apunta directo a la cabeza, pero Elena lo dispara antes al Doc y así se tiran del avión. Estos nazis pierden el control del avión y se estrellan. Adiós, nazis. Jorgito con el piloto ven a Jones y a Elena y pide para ir a rescatarlos. Un romano ve que está cayendo en paracaídas y parece que irá tras ellos. Arquímedes llega hasta el Doc y le quita el reloj. Le salió el punga de adentro. El que estaba junto a él ve el objeto ya armado y dice ¡Eureka! O como diríamos acá en Argentina, ¡vamos carajo! Jones queda fascinado, que esto es increíble, que son testigos de la historia. Le da un papel a Elena, dice que invierta los números para poder volver, que él decidió quedarse por más que insiste no se quiere ir. Ahí un romano lo iba a atacar, pero Arquímedes llegó justo y le salvó la vida. Le pregunta cuánto han viajado, le cuentan que hace 2000 años. Resulta que Arquímedes ya lo tenía todo planificado, sabía que este día llegaría, pero a Elena esto no le importa, solo quiere que vaya con ella. Así que Indiana le dice que se quiere quedar con Arquímedes, pero Elena insiste que no debe quedarse porque no hay medicamentos en esta época y no quiere que se muera. John le dice que por favor suba al avión y que se vaya, que él estará bien. Elena ya se hartó y le pegó una piña que lo dejó knockout. ¡Diablos, señorita! Así vemos cómo despierta en la cama de su habitación, con todos los objetos históricos. Elena le pregunta cómo se siente aún, sigue diciendo que debería dejarlo allá. Ahí explica que eso alteraría el curso de la historia y que él pertenece aquí. Pero ¿para quién?, le pregunta a Elena. Ahí llega su pareja con Jorgito a preparar el almuerzo. John no lo podía creer. Le pregunta ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es que Elena hizo las paces explicando que ha vuelto. Así los deja solas y parece que estos dos al fin vivirán felices por siempre. ¿Qué les pareció la película? Para mí terminó bien, estuvo bien esta despedida. Los leo en los comentarios. Acá les dejo mi siguiente resumen y nos vemos en el próximo video.